Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser... Señor, para eso nosotros tenemos que crear o desarrollar hábitos. Un hábito es aquello que te hace hacer, o sea, que seas capaz de hacer aquello que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Eso te lleva a la disciplina, pero al final te lleva al éxito, porque cuando comenzamos a hacer muchas cosas repetitivamente, eso nos hace alcanzar la victoria, eso nos hace ser victoriosos. En la Biblia el Señor nos ha enseñado, hay muchos principios que nos enseña a nosotros para ser conquistadores en Él. Yo voy a hablar de unos cuantos, traje unos cuantos, ya todos lo manejan, pero solamente le vamos a dar una refrescadita a lo que ya sabemos, lo que aquí se nos ha enseñado. Una de esas cosas que a nosotros nos hace ser conquistadores es la oración. La oración tiene un poder, miren, espectacular. El Salmo 139:4, cuando nosotros venimos al Señor, dice que nosotros, antes de que nosotros le pidamos al Señor cualquier cosa, cualquier petición que tengamos a nuestro Señor, ya la palabra, antes de que la palabra esté en su lengua, no sé si me... Ok. Dice que pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Nosotros venimos al Señor, a veces nosotros decimos, ¿cómo hago, Señor? Por ejemplo, los que tenemos un tiempo en el día, muy, digamos, le trabajamos a una empresa. ¿Cómo hacemos nosotros a veces para orar si no puedo llegar, arrodillarme y decirle al Señor, Señor, necesito esto, quiero esto? Y gracias pues al Señor por todo lo que nos da. Pero nosotros podemos orar con nuestro pensamiento también, no solamente tenemos que estar de rodillas o de voz audible. Cuando nosotros oramos, esto a nosotros nos aumenta la fe. Nosotros, obviamente si dejamos de orar, pues se nos debilita la fe. Cuando David oraba, las oraciones que hacía David, cuando yo leo los salmos, veo que David, eso le permitía llegar, cuando él oraba, a niveles altos de crecimiento en Dios, tanto que llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Miramos a Daniel, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres de oración, de mujeres de oración. Miramos a Daniel, él oraba, se dictó un edicto donde decía que ya no podían orar, porque el que estuviera orando lo iban a decapitar en esos tiempos, lo iban a matar, según lo que les tocaba en ese tiempo. Pero nosotros tenemos que avanzar. A nosotros nos vienen circunstancias como esas que le acaba de pasar a hermano Jorge. No, ya es de 2 años. El Señor se ha glorificado en la vida de ella. Hace 2 años se glorificó y nosotros fuimos testigos de ese milagro y somos testigos. Y el Señor siempre se va a glorificar. Hay batallas que nosotros llevamos, pero hay batallas que nosotros no las peleamos solos. Nosotros somos un vaso. Este vaso no se puede, ¿cómo sería? El vaso no se puede autobendecir, por decirlo así. Yo necesito de la bendición que el otro tiene. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, venimos y oramos, a veces las oraciones de nosotros casi que en cero, pero hay un pueblo, hay un remanente que siempre ora por nosotros. En este caso, pienso yo en las oraciones, por ejemplo, cuando te toca ir a la guerra, ahí estás haciendo guerra espiritual siempre, con la familia, con todo lo que te acontece. Y te vienen las batallas día a día, pero hay un momento que tú tienes que pelear tus propias batallas, pero también hay un apoyo dentro de la iglesia donde hay otras personas que están también en pie de guerra. En el ministerio nosotros tenemos el ministerio de las guerreras. Las guerreras aquí siempre están orando por las peticiones que nosotros tenemos y las necesidades que tenemos. Entonces esto pasa como cuando David estaba en una de sus batallas
y ya estaban cansados de la batalla. Y en esa batalla él eligió unos 400 y se fueron a la batalla, pero unos se quedaron cuidando el equipaje, el bagaje, pero no sé si es correcta la palabra. Ellos se quedaron cuidando el bagaje. Entonces eso pasa con la oración. Muchas veces nosotros estamos en guerra, pero hay otros que están peleando por ellos. Nosotros aquí tenemos un altar. Entonces en ese altar ahí se pelean muchas batallas y a veces a nosotros nos toca quedarnos quietos y vienen las oraciones de esas otras personas y hacen que las oraciones sean más fuertes, por decirlo así, y nosotros sentaditos allá en el arroyo esperando, como pensando en la batalla, mientras los otros están en la batalla. Entonces nosotros oramos y las mejores oraciones que nosotros hacemos las hacemos cuando estamos bajo presión. No es lo mismo cuando yo me levanto y le digo, gracias Señor, necesito que me ayudes porque fíjate que hoy no encuentro un taxi, no puedo llegar a trabajar, que cuando nosotros realmente no hay del todo cómo movilizarse y cómo llegar al destino donde nosotros vamos a llegar. Esas oraciones salen del alma, pero producen vino nuevo. Hace que nosotros nos cambie, nos transforme nuestro corazón y el Señor responde las oraciones. Las oraciones que nosotros hacemos, dice que sean pues conocidas las oraciones delante de nuestro Señor, para que Él obviamente sea glorificado en nuestras vidas. Nosotros oramos al Señor y el Señor responde de muchas maneras. Un día de estos, en la mañana, a las 7 de la mañana, yo estaba terminando ya de alistarme para irme a trabajar. Terminé de hacer toda la rutina que hago por la mañana y ya cuando ya iba a agarrar la llave que me iba, yo me tiré hacia la cama y me senté y le dije al Señor, estoy cansada físicamente, porque a veces tenemos un cansancio del alma, pero en ese caso yo tenía un cansancio físico y yo le dije, Señor, estoy cansada. Y en ese momento solo me quedé así. Esto no se lo conté a Giselle, solo con Scarlett lo compartí. Cuando yo le dije al Señor, Señor, estoy cansada, en ese momento me llegó un mensaje. Giselle solamente me manda mensajes para decirme, Lisette, ya le transferí lo de la siembra, oye. Ese día ella me transfirió. No, ese día no me transfirió. Ese día, cuando yo le dije, Señor, estoy cansada, inmediatamente llega ese mensaje. Y yo lo revisé. Yo no reviso en la mañana porque salgo a toda carrera para el trabajo. Y saben que lo que ella me mandó fue una prédica de Harrigan. Y saben que decía el título de la prédica, aunque estés cansado, sigue. Y cuando yo lo abro, yo lo agarro de una hora, sí, pero yo no puedo agarrar una hora, una prédica en ese momento. Y decía, aunque estés cansado, sigue. Y agarro unos segundos de la prédica, lo abro y decía, lo que logré escuchar de la prédica, decía que no dependía de mí, que dependía de las fuerzas de Él. Y yo seguí y me fui ya, casi lloro ese día. El Señor responde de muchas maneras, va a usar a muchas personas para que nosotros estemos bien, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces no abandonemos la oración, porque la oración es poderosa. Aunque nosotros digamos, a veces no tenemos cómo decirle al Señor, a veces no tenemos palabras para llegar donde Él, más cuando tenemos situaciones difíciles, a veces no tenemos palabras cómo decirle a Él, pero tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros y Él está pendiente de nosotros. Y saben que los ataques del enemigo son siempre mentales, siempre son no podés, no lo vas a lograr, no vas a conquistar, no. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra mente siempre y estar en continua comunión con nuestro Señor. Otro de los hábitos que nosotros debemos formar es en base al ayuno. ¿Cuántos ayunan aquí? Todos, ¿verdad? Aquí todos ayunan. El ayuno, hay ciertos tipos de ayuno. Hay ayunos que se hacen, por ejemplo, solamente voy a ayunar 0 alimentos, 0 agua, 0 todo. Hay ayunos sobre legumbres, eso lo pueden ir leyendo ahí. Pero hay ciertas clasificaciones de algunos ayunos. Yo lo veo así como, hay ayunos que a uno le da como poder y autoridad espiritual. Esto nosotros lo podemos ver en Mateo 17:21. Esto fue cuando había un lunático que obviamente estaba lunático y llegaron los discípulos a orar por él y ese
ese espíritu no salió de esa persona. Y Jesucristo le dijo pues de que habían cosas que no salían solo así, había que ayunar. Hay ayunos que a unos los preparan, que es meramente preparación espiritual. Esto se hace cuando nosotros tenemos que cumplir un propósito. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el evangelismo en las calles, cuando tenés los salmistas como águilas, entonces eso te prepara espiritualmente porque ayunamos con propósitos. Hay un ayuno por discernimiento y sabiduría. Este ayuno lo relaciono más con la reina Esther. Ella hizo este ayuno cuando uno va a tomar decisiones importantes. Pero ayunar realmente es comer todo lo que tenga de Cristo, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor. Miraba como una clasificación de los ayunos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ayuno del Padre está en Isaías 58, 6, 7, creo que es. Este ayuno es que dice que no es más bien el ayuno que hoy escogí, no es meramente a veces estar absteniéndote de comidas y eso. Entonces el Padre nos manda a hacer un ayuno así. No sé si lo tenemos, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan, dice, con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que el Padre nos manda a hacer. Eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. El ayuno del Hijo de Jesucristo lo vemos en Mateo 4:2, cuando Jesucristo estaba en el desierto. Ese ayuno fue total, 40 días, 40 noches, ¿se imaginan? No comió absolutamente nada, pero en esos ayunos le llegó el tentador. Ese ayuno es el ayuno que hizo pues nuestro Señor Jesucristo. Y el ayuno del Espíritu Santo está en 1 Tesalonicenses 5:22. Este dice: absteneos de toda especie de mal. Nosotros en los ayunos a veces nosotros podemos decir: Señor, me estoy tomando unas vitaminas, voy a inventar. Nosotros no tomamos medicamentos, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor, Él nos provee todo lo que necesitamos, nutrientes en nuestro cuerpo para estar sanos. Pero a veces pues a veces se le da una ayudadita. Entonces, a veces uno puede decir, o puede haber alguien con algún padecimiento que el Señor pues está a punto de sanarlo y diga: no puedo hacer un ayuno así, pero puede hacer este ayuno el ayuno que hace del Espíritu Santo, que es, por ejemplo, un ayuno de no enojarse, por ejemplo, un ayuno de cero redes sociales, un ayuno de cero, no sé, actividades que nosotros hagamos, que obviamente pues a veces las rutinas y las cosas nos separan de nuestro Señor, así como hacer todo esto de manera habitual, esto nos acerca al Señor. Entonces tenemos pues que ver que los ayunos es un arma poderosa también de poder para nosotros, porque el Señor nos da autoridad, y cuando el Señor nos da autoridad, Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Otra de los principios o de los hábitos que nosotros debemos de tener es la alabanza. La alabanza no solamente es en la iglesia, la alabanza es de continuo. La alabanza realmente no se trata de nosotros, la alabanza no se trata de cómo me siento yo, cómo hago sentir a las personas. La alabanza se trata de Él, porque nosotros no somos ni omnipotentes, ni omnipresentes, ni omnisapientes. Él es el merecedor de toda alabanza. Entonces la alabanza es para nuestro Señor. Con la alabanza nosotros permitimos que nuestro Señor fluya a través de nosotros, cuando nosotros hacemos prácticamente una oración cantada. Si no, miremos a David todos los salmos que escribió, y ahí fue un conquistador. La alabanza liberta a los cautivos, el corazón del quebrantado lo hace libre. Nosotros traemos, a veces venimos cargados, exceso de trabajo, no sé, a veces oprimidos, pero esto nos permite, cuando nosotros alabamos al Señor y levantamos nuestras manos, es señal de victoria. Si no, miremos a Moisés cuando estuvo en la guerra, él levantaba las manos, el pueblo prevalecía en la conquista. Bajaba las manos, ellos perdían en batalla, y eran miles pues, de personas que estaban en posición de ataque, digamos. La alabanza lo veo como la atmósfera que se prepara para el profeta, y nosotros tenemos profeta en casa.
la alabanza, Segunda de Reyes 3, 15, 16. Eliseo era un profeta. Y en Segunda de Reyes 3, 15, 16 dice así, que él buscaba a alguien, un tañedor. Un tañedor es alguien que toca. Y Eliseo era el profeta. Entonces dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, escuchen, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, y en ese momento Eliseo da palabra al pueblo. Lo que nosotros hacemos aquí cuando venimos a ministrar, que 3, 4, 5 alabanzas, no es meramente, por decirlo así, sin golpear a nadie con la palabra, no es un show. Es meramente nosotros alabamos al Señor porque Él vive y reina, y después de la alabanza se prepara para la administración o la palabra que viene nuestro Señor. Por eso lo hacemos así. Eliseo lo hizo así en ese tiempo. Él era un profeta, se alababa primero y luego venía la profecía. Entonces la alabanza pues es poderosísima. Queremos escuchar voz de nuestro Señor. Alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Saben que los demonios, sin meternos mucho con ellos, los demonios odian la alabanza porque es un privilegio que ellos perdieron en el cielo y no lo van a volver a tener. Y nosotros tenemos el privilegio de alabarle, exaltarle con todo lo que tenemos. Y Dios habita en la alabanza de su pueblo. Esto lo hemos visto muchas veces. Y Dios habita en aquellos que lo alaban. Saben que este es un ministerio, pienso yo que están los 5 ministerios, pero pienso que este es como un ministerio que no se va a acabar. Las palabras, en teoría, los ministerios de evangelismo se va a acabar, la predicación, pero en el cielo no se va a acabar. Allá vamos a seguir alabando. Allá no se va a acabar, entonces nunca nos cansemos de alabar y de exaltar a nuestro Señor Jesús. La alabanza tiene un gran poder. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 20, 22 al 30. Cómo Dios te da la victoria. Cuando estaba Josafat, creo que fue el rey, se juntaron los pueblos para pelear contra él. Ellos no sabían qué hacer, pero siempre han tenido un profeta en casa. Ellos no sabían qué hacer, pero dice que cuando ellos comenzaron a entonar, dice, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de los mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Cómo les dio la victoria el Señor? Cuando comenzaron a entonar las alabanzas a nuestro Señor. El Señor les dio la victoria. Y esto lo podemos ver en muchos pasajes. El Salmo 145:3 dice, grande es Jehová, digno de suprema alabanza. También dice que la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, y el Señor siempre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros somos espíritu, y nuestro Padre es espíritu, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser siempre adoradores. En los tiempos de antes, pues se adoraba en un monte, se adoraba por medio de sacrificios, pero ahora nosotros tenemos el sacrificio vivo que es nuestro Señor Jesucristo. A Él lo alabamos, lo exaltamos en todo tiempo. ¿Y por qué nosotros adoramos a nuestro Señor? ¿Por qué lo alabamos? Apocalipsis 4. ¿Tiene que estar con sus Biblias? ¿Tiene que estar con sus Biblias? Él, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque Él es digno. Él es digno de suprema alabanza. Nosotros nos postramos delante del Señor, adoramos al Señor en todo tiempo. Adorar no solamente es alabar, pero también conlleva a la adoración de nuestro Señor. La oración también es adoración, el ayuno y todo lo que nosotros hacemos nos lleva a la adoración de nuestro Señor Jesús. Prokusneo, creo que es la palabra en griego que significa postrarse. O sea, los verdaderos adoradores se postrarán delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una parte que a veces ha sido bien controversial, pero también para que nosotros seamos victoriosos y conquistadores, también está la parte de lo que son los diezmos, las primicias, las ofrendas, las siembras y todo aquello que tenga que ver con la parte financiera. Porque no solamente orar, Señor, dame $500,000 porque quiero hacer tal cosa. El Señor no va a poner $500,000 a alguien que no tiene un plan. Tiene que tener un propósito aquello y sabe que el Señor le va a dar el depósito que el Señor nos ha dado a nosotros. El Señor también nos hace como especialistas en lo que el Señor nos va a impulsar.
Entonces, los diezmos y las primicias, ¿dónde está lo de los diezmos? ¿Quién se sabe lo de los diezmos? Malaquías dice, trae los diezmos a la alfolí. O probadme ahora en esto. ¿Cuál es? Es que el pastor no les preguntó hoy le pregunté yo. Entonces, ahí aparece lo de los diezmos, traer los diezmos al alfolí y ahí alimente mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabundar es tener en exceso, eso es en exceso. Los diezmos en el principio, recuerden que era un tributo que se pagaba siempre, 10% de aquello que nosotros nos habíamos ganado, que el Señor nos había otorgado. En aquellos tiempos, el diezmo se daba de los animales, del fruto del campo. Llegó un momento que con el diezmo, Abraham dio diezmos. Si no miramos todos, cuando iba Jacob también dijo, si me bendijeres, si me dieras ropa, comida y todo, el diezmo apartaré para ti. Entonces el diezmo estaba en todos lados. Si lo ven en el Antiguo, si lo ven en el Nuevo, también a los fariseos les dijo que eran unos hipócritas también. Jesucristo, que diezmaban la menta, el eneldo y la menta, eneldo, no recuerdo el otro. Y a veces se olvidan pues de muchas cosas como la justicia, pero se pueden hacer las dos simultáneas. Entonces, el diezmo que se daba en aquellos tiempos, estaba en la ley, el diezmo se daba del ganado, ellos eran ganaderos, eran agricultores, y ellos siempre lo llevaban al sacerdote, a los levitas. En ese tiempo eran los levitas, y los levitas daban el diezmo del diezmo. El diezmo del diezmo se la daba al sacerdote porque era Aarón el que estaba. Saben que los levitas, las tribus de nuestro Señor eran las 12 tribus que son los hijos de Jacob. Jacob, sí, ¿verdad? De Jacob. Yo a veces enredo los nombres. Son los hijos de Jacob y Leví, pues, era el tercer hijo del matrimonio. Y ellos fueron destinados para el ministerio para que ellos recibieran los diezmos. Ellos lo recibían y el diezmo, pues, en ese tiempo pues, se daba y estaba destinado también. Habían varios tipos de diezmos. Creo que había un diezmo que se daba cada 3 años. Ese año la gente subía y se entregaba ese diezmo y se recogía. El tercer año se daba ese diezmo para darle al huérfano, a la viuda y amparar a aquel que no tenía recursos. Ese era un diezmo que se daba cada 3 años. Entonces el pueblo llegaba y llevaba su diezmo y se lo entregaba para que ese diezmo se le diera a aquel que necesitaba, después de haber dado su diezmo. El diezmo siempre se ha dado. Era un tributo que siempre se daba, incluso los pueblos pagaban esos diezmos, se pagaba a cada uno de los pueblos cuando eran conquistados, eran tributarios de ese 10%. Pero ¿cuándo cambia el diezmo de paz? ¿Cómo cambia de que nosotros pasemos de dar ganado ahora a dar efectivo? Eso pasa cuando pienso que eran lugares muy distantes y me tocaba llevar, por ejemplo, 10 vacas. Esas 10 vacas tal vez el camino era demasiado largo, entonces me tocaba muy largo para llevarlo, el diezmo hasta donde me correspondía, que siempre es el lugar que Dios siempre designó, que ha sido la iglesia, los levitas. Entonces, aquí habla sobre de que el rescate para conservar la totalidad del diezmo o de los bienes que se llevaban. Cuando ellos no podían llevar el ganado en pie, creo que esa es la palabra, ellos hacían el cambio. Llevaba 3 vacas, entonces estas vacas ahorita valen $1,000, entonces yo voy a dar el diezmo de mis $3,000. Voy a llevarlo, el diezmo ya eran las 3 vacas. Entonces yo voy a dar mis 3,000, pero como no lo estoy llevando en ganado, ahora lo cambié, lo estoy llevando en efectivo, yo tengo que dar la 5ª parte adicional. La 5ª parte adicional viene a ser, por ejemplo, creo que dice así. Leamos Deuteronomio 26:12. Creo que esto es donde habla del tercer año del diezmo. Ahí está. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, dice, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces ahí está lo del diezmo de cada 3 años
que se recogía para amparar a aquellos que no tenían, porque el pueblo de Israel no perecía, no tenía dificultades, se amparaba a la viuda. Entonces se daba ese diezmo. Ahora, ¿cómo la quinta parte? Si nosotros vamos a llevar, como ya no llevaban ellos en el ganado ni los productos, ya lo habían cambiado a dinero, entonces ellos llevaban el dinero, ellos tienen que redimir la quinta parte del 10%. La quinta parte del 10% dividimos ese 10% en 5 partes, entonces estamos hablando de 2%. Entonces ya ellos no llevaban el 10, tenían que llevar el 12. ¿Por qué? Porque no lo estaban llevando como se había establecido desde un principio, llevar el diezmo de los animales y de la cosecha de ese tiempo. Entonces hoy en día nosotros prácticamente, que ya el diezmo no lo damos de ganado ni de lo que nosotros cosechamos, ni nada. Bueno, los que son ganaderos pienso que sí lo dan, pero si lo llevan en efectivo, tendrían que redimir la quinta parte, tendrían que dar el 12% del diezmo, porque hay que redimir la quinta parte, eso dicen las escrituras. También tenemos las ofrendas. Las ofrendas, obviamente, todo esto dice que lo demos de corazón, porque obviamente el Señor ama al dador alegre, ¿verdad? Pero este fue un principio, este es un principio que te abre las llaves para que seas próspero, hablando de monetariamente, porque no solamente somos prósperos en dinero, somos prósperos en salud, con la familia, con los vecinos, también eso es prosperidad. Entonces, estas son llaves para la parte financiera. Las ofrendas siempre han sido de manera voluntaria también, si no miremos la ofrenda que dio la viuda. Estaba Jesucristo ahí cerca viendo lo que estaban dando de ofrendas y él vio las ofrendas que dieron, muchos dieron de lo que les sobraba, la viuda dio lo que tenía. Entonces el Señor también mira con agrado las ofrendas y habla de las primicias también. Las primicias es lo primero que uno obtiene y dice que las primicias también son santas. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también, ¿qué dije? Ok, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ramas. Entonces, todo esto, estas son llaves que nos abren las puertas a nosotros para que nosotros conquistemos. Las siembras, ¿recuerdan lo que son las siembras? Las siembras nosotros sembramos, hemos sembrado para el templo. Dijimos que nuestro Dios es grande, estamos haciendo un templo grande. Y se está quedando pequeño, ¿verdad? Después se va a quedar pequeño y después hay que hacer uno más grande. Si no, miremos cuando se preparó el templo, Salomón. Bueno, David hizo la provisión para que Salomón lo hiciera, porque el Señor le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Salomón. Entonces, en Salomón ofreció 1000 holocaustos al Señor. ¿Se imaginan despojarse de 1000 cabezas de ganado ahorita? Eso es un montón. Él se despojó de eso. Y en cuanto a las siembras, la Biblia dice que no nos engañemos tampoco. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y cuando dice todo, es todo. Si usted siembra dinero, usted va a cosechar dinero. Usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Usted siembra contienda y después ni diga por qué me pasa esto. Entonces, así es la siembra, así funciona, es como un boomerang. Se te regresa lo que tú diste. Entonces hay que estar pendiente con el Señor, por eso es primero, hay que orar para tener un corazón manso, para ser humildes en nuestro Señor Jesús. Los pactos, ¿cuántos han pactado? Hacemos pactos con nuestro Señor. Y los pactos prácticamente nos llevan a que el Señor, cuando pactamos con Él, son acuerdos que hacemos con nuestro Señor, Dios y nosotros. En Él el Señor nos establece promesas. Nosotros, viendo los pactos que el Señor hizo, Dios hizo pacto con Noé y le dijo, el pacto con Noé, ¿cuál era? De que nunca más se iba a destruir la tierra por medio de agua. Entonces el Señor hizo un pacto con Noé, el pacto con Abraham, le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones. El pacto en el jardín del Edén, un pacto de obediencia a nuestro Señor Jesús. El pacto con Moisés, bueno, que él lo iba a introducir a la tierra prometida, iban a ser benditos, iban a conquistar. El pacto con David, el pacto eterno,
Ahí está nuestro Señor Jesucristo, Él es Rey de Reyes por siempre, por los siglos de los siglos. Y el pacto nuevo que hizo con nosotros, Jesucristo, es perdonándonos a nosotros y dándonos la redención. Entonces, nosotros hacemos pactos y a veces hacemos pactos monetarios o pactos por nuestra familia, por nuestros hijos, y el Señor cumple su palabra. Nosotros somos los que a veces pues le fallamos, pero el Señor nos ha dado estas llaves para que nosotros conquistemos. Hay uno que es el servicio. ¿A cuánto les gusta servir? Y si están cansados, llega un momento que, Señor, ya no aguanto más. Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Es poderoso ese versículo. Dice que incluso aquellos que, no recuerdo bien exactamente, desde que el que enciende las lámparas en el templo, nadie va a quedar sin recompensa delante de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Hermano Jorge, ¿cómo arrebató su bendición? Él estaba sirviendo a nuestro Señor, y el Señor quita toda enfermedad de nosotros. Entonces hay que servir con amor, con gozo, porque sabemos que en Dios siempre vamos a tener recompensa. El Espíritu Santo es lo que a nosotros nos guía, nos enseña, nos hace que nosotros cumplamos estos principios. Algunas veces a media, ¿verdad? A veces el Señor es fiel. Sí, el Señor cumple. Entonces, retomando lo del Espíritu Santo, para que nosotros podamos llegar, el Espíritu Santo está acá con nosotros, siempre está con nosotros. Y si nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, nosotros tenemos un guía. Él nos va a guiar en sabiduría, porque Él nos da, como cuando nosotros le damos al Señor de lo que Él nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo también es así. El Espíritu Santo es sabio. Isaías 11:2 dice las características de cómo es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, si nosotros le damos sabiduría, Él nos da sabiduría porque Él es sabio. Si le pedimos inteligencia, Él nos da inteligencia porque Él es inteligente. Queremos consejo, Él es consejero. Queremos poder, Él nos da poder. Él todo lo sabe, Él tiene conocimiento y Él es reverente a nuestro Dios, porque por medio de Él se glorifica el Hijo. Entonces, y reposará sobre Él, aquí estamos hablando de Jesucristo, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿En quién va a reposar el Espíritu? Era en Jesucristo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es sabio, inteligente, consejero, tiene poder, conocimiento y el temor de Jehová. Por medio de Él se glorifica nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos guía para que hagamos las cosas en obediencia y amor a nuestro Señor Jesucristo. Estas son armas que nosotros tenemos y que realmente sí las hacemos. La iglesia como ministerio ora. La iglesia tiene un altar de oración. La iglesia tiene un tiempo de ayuno. Creo que aquí todos pasamos ayunando. Están los líderes, están los salmistas, están las danzoras, están las guerreras, todos están ayunando. Y también hay un tiempo de oración en cadena. Todo el año la iglesia ayuna. Entonces la iglesia ora, la iglesia ayuna, la iglesia siembra, alaba, exalta. Todos estos principios la iglesia tiene, profeta en casa, la iglesia, o sea, todas estas cosas nosotros las practicamos, pero para ser victoriosos necesitamos crear los hábitos de hacerlo siempre, no desmayando para que nosotros, porque a veces estamos a punto de conquistar y ahí soltamos. Entonces no soltemos aunque estemos cansados, aunque ya, Señor, ya no aguanto más, sigamos, porque las fuerzas dependen de Él. Vamos a leer Primera de Crónicas 29, si todos la tienen en su Biblia, por favor, y si seguimos la. Primera de Crónicas 29, 11. ¿La tienen todos? Del 11 al 13. ¿La tienen?
Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. El 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El siguiente. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Les bendigo. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios.